Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. El padre de Mag se rió entre dientes porque sabe que Mag y Nan le están haciendo una broma a Ten. ¿En serio? ¿De qué estás hablando? Debería ser considerado con tu tío, lo interrumpió Ten. Nan levantó una leve sonrisa en la comisura de su boca. Es normal para los dos. Papá debe estar acostumbrado, ¿verdad? Dijo Mag, haciendo que Ten se detuviera un poco. Estoy acostumbrado, dijo el padre de Mag. Lo siento, olvidé pensar que también hay un extraño, dijo Nan, enfatizando la palabra extraño. Luego tomó el pañuelo de Mag y fue a secarle nuevamente el sudor a Mag, aunque sabía que solo quería burlarse de Ten. Pero Mag estaba un poco avergonzado porque el restaurante no solo tenía una mesa, también hay muchos empleados de la fábrica. Es suficiente, dijo Mag en voz baja. Es verdad, mi padre lo llamó para invitar al tío a una fiesta de cumpleaños. Es el cumpleaños de mi madre, dijo Ten. Me llamaron, respondió el padre de Mag. Me gustaría invitarlo al tío y a Mag también. Solo invitamos amigos cercanos, dijo Ten. Está bien, entonces dejaré que Nan ayude a mi padre. Mi padre no está acostumbrado a las carreteras de Bangkok, dijo Mag. Ten se detuvo un poco, pero todavía le sonreía a Mag. Por supuesto, dijo Ten, entrecerrando ligeramente los ojos, pero no dijo nada porque la comida ordenada fue traída. Ten miró su plato de arroz frito. Cuando sonó su celular, contestó la llamada. Está bien, iré. Eso es todo, dijo Ten, antes de colgar y mirar al padre de Mag. Tío, tengo que disculparme para poder regresar. Tengo algunos documentos que necesito revisar rápidamente. Lamento no haber comido, dijo Ten cuando tuvo la oportunidad de correr. No quiso comer lo que ordenó. Conduce con cuidado, dijo el padre de Mac. Ten sonrió y agitó la mano. Mac, te veré en la fiesta de cumpleaños de mi madre, dijo Ten. Inmediatamente se levantó y se fue sin decirle nada a Nan. Pero a Nan tampoco le importaba de todos modos. En resumen, ¿realmente vamos a ir al cumpleaños de la madre de Ten? Ma preguntó de inmediato. Bueno, confiemos en su palabra, respondió el padre de Mac. Pero es extraño, Ten también le permitió ir a Nan, dijo Mac mientras pensaba. Ese tipo abrió la boca y vio una oportunidad que me permitió acompañarte. Tal vez porque quiere encontrar algo para burlarse de mí, dijo Nan, al ver la expresión en el rostro de Ten, cuando aceptó que Nan viniera a la fiesta, como alguien que estaba pensando en un plan. Bueno, si vas a su casa estarás un poco más tranquilo, dijo el padre de Mac, pensando en qué tipo de trampa. Papá, en el pasado yo también era como Ten, ¿verdad? Mac le preguntó a su padre. Sí, respondió su padre directamente, porque Mac era realmente así. Siéntate y piensa, dijo Mac. Mac luego acarició la pierna de su amante, antes de que los tres se sentaran a comer juntos. Hasta terminó el arroz frito que Ten ordenó. Cuando regresaron a la oficina se dispersaron para ir a trabajar. Hoy fue a ayudar a ver las máquinas de la fábrica, mientras que Mac ayudaba a su padre con algunas tareas de la oficina. Cuando salió del trabajo fueron a cenar a la casa del padre de Mac y luego regresaba a casa por separado. De hecho, Nan invitó a su padre de Mac y fueron juntos a su casa. Nan piensa en construir otra casa para el padre de su amante, que necesitaba privacidad. Pero el padre de Mac quiere pensar en ello primero. On llamó hoy, Nan preguntó cuando regresaron a casa y subió a la habitación para ducharse y cambiarse de ropa. Llamó, dijo Mac. ¿Qué opinas del cumpleaños de la madre de Ten? No es necesario que vayamos los dos. Tal vez sea mejor dejar que papá vaya solo. Diremos que estamos ocupados, dijo Mac. Puedes ir, está bien. ¿Por qué estás preocupado por ese asunto?, le preguntó Nan.
Parece que a Ten le gusta convertirte en una persona inferior. Definitivamente lo hará, dijo Mag mientras pensaba. Nan sonrió levemente. ¿Y crees que soy inferior a ese tipo?, preguntó Nan. Mag inmediatamente negó con la cabeza. Si en tu opinión no soy inferior a Ten, no me preocupo por nadie más, porque esas personas no tienen ninguna influencia en mi vida. ¿Debería importarme lo que digan? Por cierto, voy a ir. No me importa si me molestan o me dicen algo. A ti no te importa eso, porque tú mismo sabes mejor cómo soy. Está bien, entonces vayamos juntos, dijo Mag. Y Nan asintió antes de ir a darse una ducha y luego venir y descansar un rato a esperar que fuera hora de ir a la pista de carreras. La historia del niño que vino a entregar sustancias prohibidas. ¿Qué está pasando?, preguntó Mag al recordar. Volveremos a hablar con ese tonto mañana, respondió Nan. Mientras los dos estaban en la oficina, Mag miró por la ventana de la oficina. Miró muchos grupos de personas que estaban caminando y sentados juntos como grupo. Es genial tener una licorería cerca del hipódromo. Sentarse y mirar la pista de carreras, dijo Mag en voz alta, al mirar hacia afuera. Cuando dije que quería hacer un ring de boxeo, primero me dijiste que me tomara un descanso. Nan dijo. Mag se giró para mirar levemente a su novio. Veo que estás haciendo un negocio lindo y próspero, así que me ofrecí a ayudar, respondió Mag. Déjame terminar mis estudios y regresar. Hablemos de ello para que pueda regresar y ayudarte con mi trabajo. Mag inmediatamente sonrió y dibujó en su cabeza una imagen de que si realmente hacen una tienda, ¿en qué lugar del campo se construirá? No muy lejos de la oficina, Nan vio que Tan había venido a hablar con Mag. Luego Mag invitó a Tan a dar un paseo, donde también estaban algunos de los subordinados de Nan. ¿Quieres construir una taberna en el campo?, Tan preguntó, cuando Mag le pidió una opinión. Sí, pero ahora no. Quiero esperar hasta terminar la escuela, respondió Mag. Es bueno, este lugar es bastante lejos de la comunidad. Tal vez cuando termine mis estudios se me ocurra la idea de querer hacer otra cosa, dijo Mag, sonriendo mientras miraba a su alrededor. Una joven lo miró y le sonrió. Le presta atención a Mag, porque algunas personas que acaban de llegar aquí no saben quién es Mag. Algunas personas aún no saben quién es el dueño del campo. La mayoría de la gente está más familiarizada con los subordinados de Nan. Permiso, una mujer valiente entró y se encontró a Mag. Sí, respondió Mag. Bueno, ¿podrías darme tu número de teléfono?, dijo la chica, mientras lo miraba con una mirada seductora. Mag se quedó un poco helado, en cuanto a Tan mantuvo la boca cerrada, antes de que Mag le diera a la niña una suave sonrisa. Si quieres llamar para reservar una plaza en el hipódromo, lo mejor es llamar al número principal del estadio. Realmente no puedo darte mi número de teléfono, Mag respondió directamente. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.